Golpe al tren de Aragua en Colombia. Mucha atención porque son 5 los presuntos integrantes de esta organización criminal transnacional que han sido capturados por las autoridades colombianas. Es un no parar el operativo de Abelardo de la Espriella contra los criminales y afecta también a ese brazo armado del régimen de Delcy Rodríguez, a ese brazo armado del régimen venezolano que es el tren de Aragua. En pantalla 2 imágenes que lo dicen todo y que son los mayores golpes que ha recibido esa organización criminal transnacional en los últimos meses. Ya les voy a contar quiénes eran exactamente, les voy a decir cómo delinquían y qué actividades criminales desarrollaban. Se van a indignar cuando sepan ustedes el perfil de estos 5 criminales detenidos, esposados y puestos a disposición judicial. A disposición de la Fiscalía, donde tienen que estar, en los tribunales y delante de la justicia. Pero antes vean el operativo completo. Les ofrecemos a continuación las imágenes difundidas por el Ministerio de la Defensa de Colombia. Fíjense cómo estos 5 integrantes del tren de Aragua, que han gozado de impunidad hasta ahora, han quedado reducidos al banquillo de los acusados. Ahora están detenidos. Vean la operación. En el norte de Santander se ha producido esa operación de la Fuerza Armada colombiana que ha puesto a disposición judicial a esos 5 integrantes del tren de Aragua, acusados principalmente de un delito de extorsión, porque lo que hacían estos criminales era atemorizar a la población. Se acabó. Lo que hacían era pedir coimas a los pequeños comerciantes, a las familias que tenían sus pequeños negocios y que vendían, incluso a algunos que vendían en las calles. Estos 5 criminales del tren de Aragua les exigían dinero. ¿Pero qué os creéis? ¿Qué os creéis? ¿Quiénes os creéis? ¿Recaudadores? ¿Quiénes sois vosotros para exigirle a nadie que os dé dinero? Bueno, se os acabó el negocio. Abelardo de la Espriella os ha cerrado el negocio. Porque ahora, desde luego, no van a poder seguir pidiéndole dinero a nadie, ya que están en una celda a la espera de juicio y en manos de la Fiscalía colombiana. Cuando les detuvieron llevaban encima 1 millón de pesos colombianos y 3 celulares. Estos 5 presuntos integrantes del tren de Aragua a los que se les ha acabado el negocio. Porque el gobierno del Tigre está también persiguiendo no solo a criminales de las FARC, del ELN, como hemos visto estos días, también del tren de Aragua. Mejor dicho, a todos los criminales. Queremos saber cómo ha sentado esta noticia entre los venezolanos, que son los que más han sufrido la existencia del tren de Aragua. Nos acompaña desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24 en Bogotá, Colombia, Albany Colmenares, dirigente política venezolana, exprisionera política, exiliada y víctima, como tantos millones de venezolanos, del régimen de Nicolás Maduro, hoy de Delcy Rodríguez. Bienvenida al programa, es un placer saludarla. Muchas gracias. Gracias por este espacio tan importante para seguir visibilizando lo que ocurre en nuestro país. Muchísimas gracias a usted. Lo que ocurre en Venezuela y también en Colombia, usted es venezolana, ahora está en Colombia y allí, en el norte de Santander, hemos visto esta operación contra el tren de Aragua, contra estos 5 integrantes. Como dirigente política colombiana, ¿cómo recibe esta noticia, ese operativo militar encabezado por el gobierno de Abelardo de la Espriella? Mira, bueno, como dirigente política venezolana, yo creo que es importante precisamente hacer frente a el régimen que azota a Venezuela, porque es una amenaza para toda la región. Qué importante es lo que está haciendo hoy en día el presidente Abelardo, lo que está haciendo la administración del presidente Trump para hacer frente a todas estas amenazas que se dan bajo el amparo, en sus inicios, pues, del presidente Hugo Chávez, posteriormente de Nicolás Maduro y en estos momentos de los hermanos Rodríguez. Creo que no solo Colombia se ha visto afectado por el accionar del tren de Aragua. Esto es una escala
inmensa que afecta a todo el continente y además en otros continentes del mundo, donde han afectado a través del narcotráfico, a través de los secuestros, etcétera, y qué necesario es que todas las fuerzas democráticas hoy tengan la oportunidad de hacer frente y de enfrentar estas situaciones. Enfrentar a los criminales que oprimen a la población, como estos, ya les he dicho lo que hacían, pedir dinero a pobres comerciantes, familias trabajadoras que tenían sus pequeños negocios. En fin, saludo también a Juan Falconer, abogado, analista político colombiano y abogado constitucionalista, que nos acompaña también desde el Centro Internacional de Noticias en Bogotá. Señor Falconer, ¿este operativo es el primero de muchos contra el Tren de Aragua en Colombia, donde se encuentra usted? Bienvenido. Roberto, un fuerte saludo para ti, para Albani, para toda la audiencia, siempre un gran placer. Definitivamente este es el principio de muchos operativos bajo la administración del presidente Abelardo de la Espriella, que hay que decir, está comprometido desde el momento cero a combatir todas esas estructuras criminales. Y veníamos también de un gobierno que fue el que salió, que no solo decía que no existían estas estructuras criminales, sino que cuando las reconocía les daba prebendas para que pudieran operar libremente en el país. Hemos visto un cambio de 180 grados con un compromiso institucional irrestricto, y cada minuto que pasa las órdenes son más contundentes en contra de esta estructura que no solo opera en Colombia, sino que tiene una peligrosa presencia en América Latina y es una gran preocupación para los Estados Unidos. El anterior gobierno, señor Falconer, tenía cierta consonancia con el Tren de Aragua, les permitía delinquir a diestro y siniestro por el territorio colombiano. Roberto, definitivamente gozaban con el beneplácito, primero porque en algún momento el gobierno incluso desconoció la existencia de esta estructura criminal, y después de haberse atrevido a desconocer su existencia pese a las pruebas contundentes, no solo de operaciones en Colombia, sino, insisto, en América Latina y el Caribe, entonces ahora lo que veíamos era un gobierno que no solo los complacía, sino que incluso en algunos momentos y con otras estructuras criminales decían que eran personas incomprendidas y que necesitábamos una política de amor para poder reinsertarlas socialmente. Lo cierto es que eso quedó claramente derrotado cuando nosotros vemos que lo que necesitábamos era una mano dura, una política seria, una política responsable, y todo el accionar de la administración pública y toda la fuerza de la ley, de la Constitución, en procura de perseguir a estas estructuras criminales. Hoy tenemos un gobierno que sí está comprometido, que lo está haciendo y seguirá persiguiéndolos, honrando sus compromisos constitucionales y legales y también los compromisos internacionales. Vamos a ir enseguida a la Casa Blanca, en minutos vamos a estar allí, en la sede del gobierno de Estados Unidos, con Jacopo Luzzi, corresponsal de La Estampa, para saber qué papel juega Washington también en la lucha contra los grupos criminales en Colombia y, por supuesto, también en la lucha contra el Tren de Aragua. Hay que recordar que fue Estados Unidos quien acabó con su máximo cabecilla, Niño Guerrero. Pero fíjense ustedes, explica muy bien Falconer cómo el anterior gobierno de Colombia permitía que el Tren de Aragua y otros grupos criminales operasen en el territorio de ese país. Veamos cuál era la postura, ya no de Colombia, sino de Venezuela respecto al Tren de Aragua. Colombia la tenemos clara. A ver qué decía Nicolás Maduro, por ejemplo, sobre el Tren de Aragua. Porque el 20 de marzo de 2025, el dictador de Venezuela, hoy detenido, llegó a asegurar, fíjense qué descaro tan grande, es impresionante, llegó a decir que el Tren de Aragua no existía. Es mentira que son delincuentes. Es la primera gran manipulación. Desde el antiguo gobierno de Joe Biden, la derecha extremista venezolana empezó a posicionar una campaña mundial con mucho billete de que el Tren de Aragua, el Tren de Aragua,
de que el Tren de Aragua era una organización que amenazaba al continente, de que era una organización venezolana. El Tren de Aragua efectivamente existió, pero los combatimos, los desmembramos, los acabamos. El Tren de Aragua es historia, es polvo cósmico en Venezuela, no existe, los derrotamos. Ah, no existe, no existe, ojo, no existe, Albani, porque los derrotaron, dice Nicolás Maduro. ¿Qué le parece? Bueno, como bien estábamos mencionando anteriormente, definitivamente el régimen de Nicolás Maduro, anteriormente el de Hugo Chávez y posteriormente el de los hermanos Rodríguez, fue partícipe de la expansión del Tren de Aragua por el continente y por otros países del mundo. Ellos auspiciaron sus operaciones, a ellos les interesaba, por supuesto, que el Tren de Aragua tuviese la posibilidad incluso de desestabilizar países hermanos como lo es Colombia. Y repito, qué necesario es que los gobiernos democráticos, que hoy en día el presidente Abelardo pueda llevar a cabo, pueda impulsar este tipo de acciones tan necesarias para de una vez por todas hacer frente al crimen organizado y transformar no solamente Venezuela, no solo Colombia, sino toda la región. Saludar a Jacopo, ¿vale? Es fundamental que toda la región esté absolutamente comprometida y que se pueda combatir al Tren de Aragua efectivamente en Colombia, en otros países. Saludo a Jacopo, como les estaba anunciando, que nos acompaña ya desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, corresponsal del diario La Stampa. Bienvenido al programa, qué gusto saludarte. Estaba deseando darte las buenas tardes para saber la postura de Estados Unidos al respecto, Jacopo, porque estamos hablando de ese operativo contra el Tren de Aragua en Colombia, pero quiero saber qué papel tiene Estados Unidos, Washington, la Casa Blanca, el lugar en el que te encuentras en esa lucha contra el Tren de Aragua y contra los otros grupos criminales. Bienvenido. Bueno, Roberto, siempre un gusto estar con ustedes. Bueno, sabemos que la Casa Blanca obviamente quiere erradicar, esta es la palabra que me dieron del Tren de Aragua. Ellos quieren destruir y por eso el papel de Estados Unidos, de la inteligencia, de la CIA, o sea, es masivo. Y obviamente es más detrás de las bambalinas que algo directamente, pero obviamente con los partners de la región están involucrados para obviamente erradicar, repito la palabra, erradicar al Tren de Aragua. Y obviamente no es simplemente atacar dentro, por ejemplo, Venezuela, pero cortar el vínculo de este grupo criminal que llega hasta dentro de Estados Unidos. Entonces hay el papel del FBI aquí dentro del país y el papel de la inteligencia, de la CIA afuera, para ir al corazón donde empieza el Tren de Aragua y matarlo, erradicarlo. Claro, de hecho vimos, Jacopo, esa operación del 16 de junio de este año, una operación cinética brutal, encabezada por el Pentágono, en la que acabaron con la vida de Niño Guerrero, el máximo jefe, el cabecilla número 1 del Tren de Aragua. Fueron unos bombardeos contra la residencia, la que era la casa de Niño Guerrero, o por lo menos el lugar en el que se escondía. Estamos viendo esas imágenes que son brutales. Hicieron saltar por los aires el escondite de Niño Guerrero. ¿Crees, Jacopo, que vamos a ver más operaciones de este tipo, pero ahora en territorio de Colombia, ahora que está Abelardo de la Espriella en el gobierno de esa nación? No hay duda, lo que hemos visto en junio, Roberto, sirvió incluso para enviar un mensaje a estos grupos, a estos carteles. O sea, ahora Estados Unidos va a llegar a todas las esquinas, no importa dónde sean, dónde se encuentran. Y obviamente, claro, el cambio de gobierno en Colombia seguramente permite ahora a Estados Unidos, como ha atacado en Venezuela, gracias ahora a la relación que tiene con el régimen de Delcy Rodríguez, ahora con Aspriela, obviamente ahora vamos a ver acciones. No se habla tanto de cómo, cuándo, pero sabemos la razón, o sea, golpear a todos los carteles
y cortar el flujo de drogas que llegan de América Latina, de Sudamérica a Estados Unidos. O sea, la guerra de Donald Trump al narcotráfico no es solo en México, ahora en claro, Venezuela y Colombia. Parece que no tienen dónde esconderse los integrantes del Tren de Aragua, con Estados Unidos, que ya tiene capacidad para localizarlos en territorio venezolano, y también ahora en Colombia. Si pensaban que ese iba a ser un escondite, se están dando cuenta de que no lo es, por lo menos desde que Abelardo de la Espriella tomó el poder, entrando en el escudo de las Américas y con una política de consonancia con los Estados Unidos en esa lucha contra los carteles de la droga y los grupos criminales como el Tren de Aragua. Así de bien nos lo ha explicado Jacopo Luzzi, pero es que incluso hemos visto este año grandes operativos contra esta organización en países, fíjense ustedes, como Brasil. Recuerden, la operación Ruta del Norte, el 16 de junio de 2026, culminó con 25 capturados en 6 estados de Brasil. Fue así aquella operación. Tremendo aquel operativo también en Brasil, pero es que si vemos el mapa de la región nos damos cuenta de que el Tren de Aragua estaba por todas partes. Fíjense ustedes, es un mapa elaborado por el think tank Inside Crime que lo sitúa, pues ahí lo ven, están en Colombia, en Perú, en Chile, por supuesto en Brasil, como les estamos contando, también en Ecuador, Bolivia. Durante años han operado en esos países con cierta impunidad, pero la pregunta que me hago, Albani, es si ya no tienen dónde esconderse, si ya no queda un solo lugar seguro para el Tren de Aragua. Más allá de espacios físicos donde puedan esconderse, porque efectivamente todo el operativo que está montado desde la administración del presidente Trump los va a ubicar en cualquier sitio. Aquí se tiene que hablar realmente es de un sistema que los ampara, es decir, el régimen venezolano se ha encargado precisamente de brindarles protección. Entonces, sí se puede atacar los espacios físicos en donde se encuentran, pero como estamos hablando de una gran red de crimen organizado, además bajo la protección de un régimen, de un estado criminal, pues siempre van a conseguir la manera de seguirse expandiendo. Entonces, necesariamente tiene que venir toda esta operación acompañada de una transformación política en Venezuela. Ya lo vivieron los hermanos colombianos, esta transformación política tan importante. Ahora nosotros en Venezuela también tenemos que dar ese paso para poder hablar ahora sí de la erradicación del crimen organizado, no solo en nuestro país, sino en toda la región. Entonces, más allá de espacios físicos en donde puedan esconderse, qué necesario es que transformemos un sistema que los ha estado amparando durante mucho tiempo. Un sistema que ha amparado al Tren de Aragua, pero que está cambiando, y ahí lo vemos. Esta es una de muchas operaciones en lo que llevamos de año contra este grupo criminal. En junio, este que están viendo fue acabar con la cabeza de ese grupo criminal. El operativo militar de Estados Unidos que abatió al cabecilla número 1, al hombre más buscado del Tren de Aragua, en junio de este año. La eliminación de Niño Guerrero por parte de las fuerzas de Estados Unidos. Ahora, esa ofensiva contra el Tren de Aragua sigue en otro país, sigue en Colombia, con este operativo que ha detenido, insisto, a 5 presuntos integrantes. Habrá más, es lo que nos dice Juan Falconer. Habrá más en Colombia y habrá más también desde Estados Unidos.